El usuario ateo que tiene como seudónimo Mr. Ateo 45 y otro ateo con el seudónimo de Caballero 40 han subido algunos videos a YouTube en los cuales intentan, según ellos, desmentir las pruebas históricas a favor de la existencia de Jesucristo. Incluso uno de ellos usa un eslogan como título de sus videos que dice: Jesucristo nunca existió, bíblicamente comprobado. El ateo que usa este eslogan, que es Caballero 40, tiene 11 videos sobre este tema en secuencia, que juntándolos dan aproximadamente un poco más de una hora, que son los que voy a refutar, juntamente con 2 videos de Mr. Ateo 45, los cuales él titula ¿Realmente existió Jesús? ¿Qué dicen los historiadores? Estos 2 ateos usan un sistema muy similar para presentar sus pretendidas evidencias de la no existencia de Jesucristo. Para los ateos que odian la religión y tienen ideas ateas preconcebidas, estos videos son un platillo delicioso. Para los incautos, probablemente los deje pensativos, pero para una persona atea o no atea que imparcialmente busca pruebas objetivas sobre la historicidad de Jesucristo, no se creería nada de las charlatanerías de estos 2 ateos. En la medida que avancemos, ustedes notarán los sofismas que usan para desarrollar sus supuestas pruebas. Ustedes van a notar 3 sofismas, no falacias, en el desarrollo del argumento de estos ateos. Y aunque analizaremos las 3, les digo que con un sofisma que evidenciáramos sería suficiente para que se les caigan todas las mentiras y aberraciones que presentan contra la historicidad de Jesucristo. Enlisto los 3 sofismas que se encontrarán a lo largo de su presentación. Número 1. Juzgan documentos históricos como si fueran historiadores. 2. Restan arbitrariamente validez a las pruebas históricas. 3. Presentan disertaciones autorrefutables. Sin más preámbulos, entremos en materia. Comencemos con el silogismo 1. Juzgan los documentos como si fueran historiadores. Esta actitud que toman estos ateos pretenciosos es más significativa de lo que pudiéramos pensar, porque la historicidad es una ciencia. Ser un historiador o interpretar correctamente la historia no es solo cuestión de leer en el libro original lo que se escribió. Hagamos una breve reseña de cómo se llegó a la historia analítica. Esta comenzó con los historiadores Heródoto y Tucídides, quienes escribieron hacia el fin de la época clásica de la Grecia antigua. Después, Polibio, en el siglo II a.C., relató la caída de Grecia bajo el dominio romano. Después aparece Livio, Tácito y Plutarco. Todos ellos intentaban contar una historia ejemplar, cuyo estudio fuera una preparación para la vida pública. Después, en el periodo clásico, la tarea de escribir se dejó en manos de los eclesiásticos, lo cual causó
que las presuposiciones teológicas influyeran demasiado en la historia de estos. Así que gradualmente se desarrolla la tradición de comprobar la autenticidad de los documentos oficiales y otros escritos para establecer la exactitud de las fuentes, y así nace lo que se llama el análisis de las fuentes. Así que la base técnica del estudio histórico avanza notablemente y existe un precedente muy interesante en esto que les menciono, y es cuando Lorenzo Valla en el siglo XV demuestra que la donación de Constantino, sobre la que se basa la mayor parte de las reivindicaciones de la Iglesia, era una falsificación. Esto fue gracias al análisis de las fuentes. Así fue evolucionando el método de los historiadores, mientras simultáneamente se desarrollaba la necesidad de comprobar cada dato con fuentes históricas fidedignas, hasta llegar al método histórico moderno. El día de hoy, ser un historiador es cursar una licenciatura. Un historiador no es alguien que lee un libro antiguo y le da una interpretación arbitraria. Hay normas estrictas para interpretar la historia, para formular conceptos, para postular teorías. Así que al no ser historiadores, ni Mister Ateo, ni Caballero, su forma de interpretar los documentos históricos en sus videos es deplorable. Ambos están incurriendo en la falacia de la falsa autoridad, en donde ambos ateos se ponen a interpretar los textos antiguos sin ser una autoridad competente. Y en un momento lo veremos. Veremos la barbarie de interpretación que hacen. Voy a comenzar con el ateo Caballero 40, quien añade a sus interpretaciones particulares de los textos bíblicos un excelente truco para engañar. Queriendo darle más validez a sus argumentos, recopila en sus videos extractos de documentales donde algunos personajes con cierto prestigio teológico opinan en contra de la existencia de Jesucristo o en contra de la Biblia. Pero pocos de ellos son autoridades competentes, esto es, autoridades calificadas. La mayoría no son calificados para dar una opinión profesional en el tema, o en su caso, son enemigos del cristianismo. Por tanto, sus opiniones no son imparciales. Veamos un ejemplo en el siguiente video. Life, death, and resurrection. If you accept that these books are true, that's your evidence. We have no other evidence. The Gospels are books that were written, documents that were written at a time, not as journalism, not as history, not as the biography of Jesus, but they're documents written to justify faith. The Bible is a book of faith, not a book of history. The story of Jesus, as told in the four Gospels, is an undisputed work of faith. When a specific historical, intriguing questions begin to arise. There are some discrepancies between the Gospels that simply cannot be explained away. That should lead us, however, not to ignore or throw out the Gospels, but to recognize what the Gospels really are. The Gospels are faith portraits. The New Testament is the work of inventive but fallible men. The identity of over half the men who wrote it obscure.
full story. The idea that Jesus rose from the dead. Recently, I was teaching a graduate class, and 4 of the members of the graduate seminar are studying to be priests and ministers. And I asked them, do you believe this about the resurrection? And one of them, startled, said, well, no, but that's a secret. The reality is, if you go into any theological college, any seminary, that's been the view for years. I mean, no one would have any problem with that. And again, it comes down to this rather patronising belief that ordinary folk out there have to believe that Noah's Ark existed, and have to believe that Mary was a virgin, and have to believe all this gumph, because somehow they can't be trusted to know that it's a bit more complicated than that. I've never been able to find a real dichotomy myself between being a good historian and a good theologian, or a good historian and a Christian, to put it very bluntly. I do not believe that gods and goddesses or anyone ever comes down from heaven and produces divine babies. I don't believe it actually happens. Nor do I think that Jesus, in a literal sense, went up to heaven to take his place at the right hand of God. None of the gospel stories is CNN in Jerusalem in the year 30. These aren't people who are standing at the foot of the crucifix with notebooks in their hand, writing it all down. The Gospels are written in the form of historical biography, so many people have assumed that they are exactly that. But that's not actually what they are. They're written to demonstrate to people the importance and the meaning of Jesus and his teaching. That was what they're for, and they do that very well. But they're not primarily interested in what actually happened back there. Some scholars go so far as to suggest that the story of the resurrection was created not only to give authority to the church, but also as an extraordinary psychological tool to bring in new converts. Muchos ignoran que existe en el campo del estudio de la Biblia lo que se llama la alta y la baja crítica, la cual nace y se desarrolla durante el siglo XVIII y XIX entre algunos teólogos de las universidades alemanas. Y algunos de estos teólogos fueron influenciados por el racionalismo de su época, como fue con los críticos Karl Graf y Julius Wellhausen, que aceptaron la teoría del filósofo Hegel, causando esto una dicotomía de análisis textual que los llevó a una batalla interna de interpretación. Y actualmente, historiadores, papirólogos, lingüistas en la esfera teológica están divididos. Están los que estudian para defender la autenticidad y veracidad de la Biblia, y también están los que estudian para atacarla. Así que en la astucia del ateo Caballero 40, él escogió para sus videos los profesionales de la alta crítica, que son partidarios de los que rechazan la Biblia. Por obvias razones, no menciona a nadie de los críticos profesionales que la avalan. Y de estos profesionales que se oponen al cristianismo, Caballero 40 incluye a Bart Ehrman, que es uno de los historiadores y oponentes más férreos del cristianismo. Pero deben de saber que Bart Ehrman ha sido confrontado en debates por historiadores de su talla, como Mike Licona, quien ha debilitado los argumentos de Bart Ehrman en sus enfrentamientos. Y aquí encontramos el tercer sofisma, una autorrefutación que se le escapó por completo a Caballero 40. Al incluir a Bart Ehrman en sus videos, Caballero no se dio cuenta que Bart no niega la existencia de Jesucristo. Se opone a verdades del cristianismo como la resurrección, pero no niega que Jesucristo existió. Así que su material de su video de Caballero se autorrefuta y
desmiente el título de su video, porque como Bart Ehrman sí cree que Jesucristo existió históricamente, eso choca con el título de sus videos. Ahora pasemos con Mr. Ateo 45 y veamos el siguiente video, en donde encontramos el segundo sofisma, esto es, restan arbitrariamente validez a las pruebas históricas. Un saludo cordial, amigos. Pero ¿qué pasa si ponemos en duda la existencia de este Jesús? ¿Qué pasa si empezamos a hacer cuestionamientos lógicos a los que se les ha rehuido a dar una respuesta? Y escriben libros, escriben sitios en internet, sacan un montón de literatura en donde le dicen a sus seguidores, fulano de tal habló de Jesús, y los están engañando. Voy a mencionarles a 4 historiadores especialmente, a Plinio el Joven, a Cornelio Tácito, a Gayo Suetonio y al más importante de ellos, porque es el que más ostenta el cristianismo, como la prueba más fuerte de que Jesús existió, a Flavio Josefo. Comencemos con Plinio el Joven. ¿Qué pasa con este señor? Este señor le escribe una carta a Trajano o Trayano, no sé cómo se mencionará, en donde le habla de los cristianos. Ojo que no habla de Cristo, habla de los cristianos. Y escribe esta carta aproximadamente en el año 112. Muchísimos años más allá después de la muerte de Jesús. Ahora, ¿qué dicen qué dice la literatura cristiana acerca de Plinio el Joven? Dice que Plinio el Joven habla de los cristianos que adoran a Cristo. Y entonces le venden esto a los seguidores de sus religiones y ellos se lo creen y dicen, wow, sí, entonces hubo historiadores que hablaron de Jesús. Veamos la verdad. Esto es la epístola 96 de las cartas de Plinio el Joven, en donde él escribe en el párrafo 4, dice, a otros convictos de esta misma locura he hecho trámites para enviarlos a Roma. En este punto, él se está refiriendo como locura al cristianismo. ¿Por qué le llamaba locura? No sabemos. Aquí es donde lo menciona, dice, también todos estos han adorado tu imagen y las estatuas de nuestros dioses y han maldecido a Cristo. Esto está en el párrafo 6, en el párrafo 5, volviendo un poco, dice, quienes negaban haber sido cristianos, sí invocaban a los dioses conforme a la fórmula que les impuse, y si hacían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, que a tal efecto hice instalar, y maldecían además a Cristo. Lo que vemos aquí es una persecución en contra de los cristianos de aquel tiempo, un grupo catalogado como locos, un grupo que hacía locuras, y entonces existía la orden de matarlos, pero este señor cuestiona al emperador y le dice, bueno, no sé qué hacer, porque no todos, o sea, hay gente inocente ahí, ¿qué hacemos? Eso fue todo, pero en ningún momento en lo que leímos, yo vi que dijera a Cristo, el Rey de Reyes, a Jesucristo de Nazaret. No decía absolutamente nada de eso. Habla de un grupo de cristianos que maldicen a un tal Cristo o que siguen a un tal Cristo. Eso es todo. ¿Significa que ese señor está hablando de la existencia de Jesús y que está diciendo que fue hijo de Dios y que es un testimonio vivo de la existencia? No. ¿Por qué? Porque yo en ese momento puedo escribir de un grupo de personas que adoran a Sibu, por ejemplo, a Kukulcán, a Ishmucané, a Shiva, a cualquiera de los dioses que existen en el mundo, o bueno, no que existen, sino que los que la gente adora, yo puedo escribir de ellos y no por eso el Dios del que yo escriba significa que va a ser verdadero. ¿Qué pasa en el caso de Tácito? Para este señor yo les traigo un libro, para que vean o sea, es material tangible. Este es el libro de Tácito, Cornelio Tácito, se llama Anales. Este libro que tengo en particular es de Editorial Porrúa. También pueden asistir a una biblioteca, pueden ir a una librería y pueden pedirlo, porque es importante ir a las fuentes y no tragarse lo que nos dicen las iglesias, porque nos pueden estar engañando, ¿ok? Quienes quieren investigar, aquí está toda la literatura disponible. Aquí este ateo muestra el libro original y nos invita a ir a las fuentes.
Pero esto que ven y oyen es totalmente estúpido. Para que entiendan que el tener el libro original y leerlo frente a la cámara no nos da ninguna garantía que lo que acabamos de escuchar es lo correcto, se los voy a ilustrar actuando como él. Aclaro, no lo voy a parodiar. Como cristiano sé que no es correcto ridiculizar a nadie sin importar lo que crea. Solo voy a ilustrar lo absurdo de su método para llegar a una verdad. Y sería con el siguiente ejemplo. He leído 2 libros de medicina que tengo en mi biblioteca. Así que mi opinión es que las personas hipertensas no requieren un tratamiento especial. Pueden llevar una vida normal. Eso de que corren el riesgo de padecer un infarto al miocardio es una exageración. Miren, aquí tengo el libro. Ustedes mismos pueden ir a una librería de medicina y comprar uno. Vayan a las fuentes. Les pregunto, ¿un libro de medicina que leí me hace médico o me califica para una opinión de este tipo? El que les muestre el libro en la pantalla les debe de dar confianza que mi interpretación médica es correcta. ¿Quién se tragaría eso? Se necesita más que un libro y enseñárselos a ustedes para que me crean. Se necesitaría una carrera en medicina para que mi opinión tenga peso. Pues esto es lo mismo con la historia. Ahora yo voy a dar un ejemplo real que les muestra las consecuencias que hay cuando alguien que no es historiador saca conclusiones y las da al público. Vean esto. ¿Qué pasa si le preguntamos a la iglesia y a los cristianos, al menos a los líderes cristianos, por qué siendo Jesús un personaje tan importante, por qué siendo el Hijo de Dios y habiendo hecho proezas tan enormes supuestamente, como resucitar muertos, como caminar sobre el agua, como curar, sanar enfermos, por qué no han escrito acerca de él los más importantes historiadores de aquel tiempo? ¿Qué pasa? Porque si hace poco hubiésemos, de hecho, los personajes que hacen grandes proezas se mencionan por muchas décadas. Se mencionan por muchas décadas porque dejaron huella. Pero ¿qué pasa con este? ¿Por qué los más grandes historiadores no han escrito nada acerca de este señor? Resulta que la iglesia dice que sí lo han hecho. Y escriben libros, escriben sitios en internet, sacan un montón de literatura en donde le dicen a sus seguidores, fulano de tal habló de Jesús. Y los están engañando. ¿Por qué no han escrito de Jesús los historiadores más importantes de aquel tiempo? Esta es la pregunta de este ateo. Intenta confundirnos, intenta probar sus argumentos con esta pregunta. ¿Por qué no han escrito de Jesús los historiadores más importantes de aquel tiempo? ¿Quién dijo que no escribieron sobre Jesús historiadores importantes? Lucas es uno de los historiadores más importantes del siglo I. Él escribió un evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas, como historiador, no como evangelista, como historiador, narra el ascenso y descenso de césares, de reyes, de cónsules. Describe con precisión cargos políticos. Narra motines registrados en otros documentos no bíblicos. Describe lugares arqueológicos, estructuras imperiales,
personajes de renombre, figuras históricas reconocidas. Da información profesional sobre la náutica antigua, etc. Y toda esta información es demostrada fidedigna por los historiadores seculares cuando se compara con otros libros de la historia, como veremos en un momento. Por tanto, Lucas ha sido puesto en la lista de los mejores historiadores del siglo I. Así que es una total mentira que no hay historiadores importantes que mencionen a Jesucristo. Que por prejuicios antirreligiosos este ateo no pueda ver a Lucas como un gran historiador, es porque este ateo no es historiador. Y volviendo a la misma pregunta, ¿por qué no han escrito de Jesús los historiadores más importantes de aquel tiempo? Acuso a este ateo de cometer la falacia por falsa disyunción. La disyunción es falsa porque se utiliza la disyunción para expresar implícitamente que no existen más posibilidades que las presentadas y que solo una de ellas puede ser cierta. Ejemplo, cuando se busca la causa de la muerte de una persona y alguien menciona o lo asesinaron o se suicidó. Si no hay pruebas contundentes de la muerte, se está cometiendo una falacia de falsa disyunción, porque se excluye otra posible razón de muerte. Pudo haber muerto de un accidente. Y es lo que hace este ateo con la existencia de Jesucristo. Nos da dos posibilidades excluyendo implícitamente otras. Él dice, o no existió, o si hubiera existido, los historiadores más importantes hubieran escrito sobre él, como si esas dos opciones fueran las únicas. Pero hay otras opciones para demostrar la existencia de Jesucristo. Se puede probar por medio de documentos judíos, como el Talmud. El Talmud es un documento histórico que habla de la presencia de Jesucristo en Palestina en aquellos días. La persona de Jesucristo y de sus milagros se redactan en el Talmud. Aunque se describe a Jesucristo de una manera hostil, no es el tema en qué concepto lo tengan o lo tuvieron, sino su existencia. Ahora entremos en el sofisma 2, que es restar validez a las pruebas históricas que tenemos, dándole una interpretación desviada. Veamos este video. Comencemos con Plinio el Joven. ¿Qué pasa con este señor? Este señor le escribe una carta a Trajano o Trayano, no sé cómo se mencionará, en donde le habla de los cristianos. Ojo que no habla de Cristo, habla de los cristianos. Y escribe esta carta aproximadamente en el año 112. Muchísimos años más allá después de la muerte de Jesús. Ahora, ¿qué dicen qué dice la literatura cristiana acerca de Plinio el Joven? Dice que Plinio el Joven habla de los cristianos que adoran a Cristo. Y entonces le venden esto a los seguidores de sus religiones y ellos se lo creen y dicen, wow, sí, entonces hubo historiadores que hablaron de Jesús. Veamos la verdad. Esto es la epístola 96 de las cartas de Plinio el Joven, en donde él escribe en el párrafo 4, dice, a otros convictos de esta misma locura he hecho trámites para enviarlos a Roma. En este punto, él se está refiriendo como locura al cristianismo. ¿Por qué le llamaba locura? No sabemos.
Aquí es donde lo menciona, dice, también todos estos han adorado tu imagen y las estatuas de nuestros dioses y han maldecido a Cristo. Esto está en el párrafo 6, en el párrafo 5, volviendo un poco, dice, quienes negaban haber sido cristianos, sí invocaban a los dioses conforme a la fórmula que les impuse, y si hacían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, que a tal efecto hice instalar, y maldecían además a Cristo. Lo que vemos aquí es una persecución en contra de los cristianos de aquel tiempo, un grupo catalogado como locos, un grupo que hacía locuras, y entonces existía la orden de matarlos, pero este señor cuestiona al emperador y le dice, bueno, no sé qué hacer, porque no todos, o sea, hay gente inocente ahí, ¿qué hacemos? Eso fue todo, pero en ningún momento en lo que leímos, yo vi que dijera a Cristo, el Rey de Reyes, a Jesucristo de Nazaret. No decía absolutamente nada de eso. Habla de un grupo de cristianos que maldicen a un tal Cristo o que siguen a un tal Cristo. Eso es todo. ¿Significa que ese señor está hablando de la existencia de Jesús y que está diciendo que fue hijo de Dios y que es un testimonio vivo de la existencia? No. ¿Por qué? Porque yo en ese momento puedo escribir de un grupo de personas que adoran a Sibu, por ejemplo, a Kukulcán, a Ishmucané, a Shiva, a cualquiera de los dioses que existen en el mundo, o bueno, no que existen, sino que los que la gente adora, yo puedo escribir de ellos y no por eso el Dios del que yo escriba significa que va a ser verdadero. Plinio el Joven, aquí dice este ateo, él habla de los cristianos, no habla de Cristo, sino de los cristianos. ¿Hasta dónde alguien puede estar tan ciego en el terreno de la historicidad, de los criterios por los cuales identificar un documento? Es obvio que no se puede hablar de la existencia de cristianos si no existe un Cristo al cual los cristianos siguen. ¿O acaso se puede hablar de epicúreos sin un epicurio? Claro que no. La frase cristianos intrínsecamente nos dice que existió un Cristo que era el líder de estos cristianos. Antes de que Plinio escribiera la palabra cristianos, ya la había escrito Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, y ahí dice que fue el populacho quien les empezó a llamar cristianos, lo cual es confirmado por esta carta de Plinio. Tenemos que hacer una distinción entre una evidencia histórica y una corroboración histórica. Una se da como prueba de la veracidad y la otra se da como confirmación que la prueba es fidedigna. Les pongo el siguiente ejemplo. Si los historiadores encuentran un documento antiguo que diga que en el siglo II existió un soldado llamado Séptimo, que se alojó en una casa de 2 cuartos donde un anciano de nombre Roland lo hospedó por 2 meses, si ese documento es del siglo III y en el siglo IV se encuentra otro documento que hablaba de un tal Roland que tenía una casa de 2 cuartos, eso es todo lo que dice este segundo documento, no viene más. El primer documento es evidencia histórica, nos da más información y es más antiguo. El segundo documento probablemente tal vez no alcance la calidad o la categoría de evidencia, pero sí de corroboración histórica. Está corroborando la existencia del anciano Roland y de la casa. El primer documento nos describió un suceso histórico y el segundo documento corroboró su veracidad. Ahora vamos a ver cómo el documento de Plinio el Joven es una corroboración histórica de una evidencia histórica de la vida de Jesucristo. Leamos 1 de Pedro 1, del verso 1 al 3,
y del verso 18 al 19. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este documento de Pedro se escribió aproximadamente en el año 63 después de Cristo y es una carta motivacional a los cristianos que se encuentran en Bitinia. Cristianos que adoran y sirven a una persona llamada Jesucristo, el cual se dice en este documento que resucitó de los muertos. Así que podemos decir que este documento de Pedro es evidencia histórica que declara lo siguiente. 1. El cristianismo se había extendido en el Imperio Romano hasta llegar a Bitinia, donde Plinio era gobernador. 2. Los cristianos seguían a una persona llamada Jesucristo, al cual en este documento se le conoce y se le llama como el Cristo. 3. Se menciona su resurrección. La pregunta que nos hacemos es: ¿son verdad estas 3 declaraciones que aparecen en este documento antiguo de Pedro? Si encontramos otro documento que corrobore la información aquí escrita, entonces tiene que ser verdad. Y para corroborar este documento de Pedro, tenemos la carta de Plinio el Joven, que corrobora los 3 puntos que acabo de mencionar. Leamos lo que dice el documento de Plinio. Plinio el Joven. Tenían la costumbre de reunirse en un día determinado antes del alba, cuando cantaban un himno a Cristo como Dios, y se comprometían por juramento, literalmente por sacramento, a no cometer ningún acto malo, sino a abstenerse de todo fraude, hurto y adulterio, a no quebrantar su palabra ni negar su confianza cuando debían honrarla, después de lo cual era su costumbre separarse y volverse a encontrar para comer juntos. En este documento de Plinio, 1, se está confirmando que Plinio tenía cristianos en su provincia. 2, se está confirmando que el líder de estos cristianos le llamaban el Cristo, al cual Pedro dice que Cristo es la misma persona de Jesucristo. No son 2 personajes diferentes, sino es el mismo. 3, el documento de Plinio dice que lo adoraban, cantándole himnos. ¿Por qué hacían esto los cristianos? Porque aunque sabían que él había muerto por crucifixión, también sabían que había resucitado. No adoraban un muerto, eso lo hacían los romanos. Por tanto, podemos decir que este documento de Plinio no es una evidencia histórica de la existencia de Jesucristo, pero es una corroboración histórica de una evidencia histórica de la existencia de Jesucristo. Tácito, ¿qué dice este ateo sobre este documento?
Veamos el video. ¿Qué pasa en el caso de Tácito? Para este señor yo les traigo un libro, para que vean que o sea, es material tangible. Este es el libro de Tácito, Cornelio Tácito, se llama Anales. Este libro que tengo en particular es de Editorial Porrúa. También pueden asistir a una biblioteca, pueden ir a una librería y pueden pedirlo, porque es importante ir a las fuentes y no tragarse lo que nos dicen las iglesias, porque nos pueden estar engañando, ¿ok? Quienes quieren investigar, aquí está toda la literatura disponible. Este señor menciona a Cristo, pero ojo, pongan atención cómo lo menciona. Dice, Nerón, para divertir esta voz y descargarse, dio por culpados de él y comenzó a castigar con exquisitos géneros de tormentos a unos hombres aborrecidos del vulgo por sus excesos, llamados comúnmente cristianos. Voy a hacer énfasis en esto. A unos hombres aborrecidos del vulgo por sus excesos. Estamos hablando aborrecidos por la mayoría. Ojo que Plinio el Joven habló de locura de estas personas. Tácito dice aborrecidos del vulgo por sus excesos. Luego continúa. El autor de este nombre fue un tal Cristo, el cual, imperando Tiberio, había sido ajusticiado por orden de Poncio Pilato, procurador de Judea. Hasta ahí llega. Esto es todo lo que en todas estas páginas, y ojo que este no es el único escrito de Tácito, estamos hablando de docenas de libros. ¿Les parece que eso sea una prueba de la existencia de Jesús? Hablar de un grupo de seguidores que se hacen llamar cristianos porque siguen a un tal Cristo. Cristo, no dice ni siquiera Jesús de Nazaret, porque Cristos en aquel momento habían mucho. ¿Les parece a ustedes que esto sea una fe de la resurrección de Jesús y que hable de la divinidad de él? Después de mostrar el libro de Anales de Tácito ante la cámara, este ateo dice, es importante ir a las fuentes y no tragarse lo que nos dicen las iglesias. Bien, yo estoy de acuerdo en investigar, pero no a la manera de este ateo. Este ateo le quiere restar importancia a este registro innegable y poderoso al decir, esto es todo lo que encontramos en todas estas páginas. Y luego dice, ¿les parece que eso sea una prueba de la existencia de Jesús? Dice que Cristos, otros Cristos en aquellos días existían, que ya había muchos, lo cual no es cierto. Sí hubo pretendientes a la posición de Mesías, que es lo mismo que Cristo, pero no fueron más de 6. Y de los pocos que hubieron, ninguno fue crucificado por Poncio Pilato, solo Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el documento de Tácito es una corroboración histórica de 6 evidencias históricas, que son los 4 evangelios, el libro de los Hechos y Primera de Timoteo. Con estos 2 ejemplos dados, pudiéramos usar el mismo sistema que usé con los otros documentos que presentan estos ateos en sus videos y corroborar históricamente las evidencias históricas existentes. Así que después de un escrutinio fundamentado en un análisis de las fuentes, podemos concluir que el ateo Caballero 40 y Mr. Ateo 45 fracasaron en su intento de desacreditar la existencia de Jesucristo. Y por el contrario, podemos usar su misma información que nos dan en estos videos y constatar que Jesucristo sí existió porque fue un personaje histórico.